dar inicio a esta segunda exposición solicitada por el profesor Jaime Torrealba de nuestra materia procesal laboral de quinto año de Derecho, acá en la Universidad Fermín Toro. La hemos hecho un equipo de tres personas y los voy a nombrar en el orden en que estamos y cómo vamos a hacer la exposición. Voy a dar inicio a la exposición. Mi nombre es Heidis Jacob. A continuación vendrá a exponer mi compañero Edwin Jimeno, y para culminar esta pequeña exposición con el compañero Pedro León. Ahora yo voy a dar inicio a hablar sobre el libelo, lo que es el libelo. El libelo es un escrito, en forma general, lo que conocemos generalmente como un libelo, en lo que se relaciona el concepto general. Es un escrito en donde se calumnia o denigra a una persona, una cosa o ideas, normalmente con intención de difamarlas, ¿verdad? Ahora, el libelo de una demanda es un recurso procesal que todos lo sabemos muy bien que es un recurso procesal y ya lo conocemos porque lo hemos venido viendo a lo largo de la carrera, en el cual el demandante se vale de él para hacer el conocimiento al juez de cuáles son sus pretensiones, qué es lo que él pretende con este libelo de la demanda. En esta demanda, existen una serie de requisitos que establece la ley para que vayan especificadamente todo lo que pretende la persona que está demandando, ¿verdad? Toda demanda esto es ante un tribunal laboral. O sea, el libelo que vamos a especificar y los requisitos que voy a nombrar a continuación es todo el procedimiento para una demanda laboral. Toda demanda que se intenta ante un tribunal de trabajo es un tribunal de primera instancia de sustanciación, mediación y de ejecución. Se presentará por escrito y deberá contener una serie de requisitos o de datos, ¿verdad? Tenemos que ese libelo de la demanda tiene que llevar nombre, apellido y dirección del demandante, tanto como del demandado. Si el demandante es una organización sindical, la demanda la debe intentar, o quien la ejerza, la persona jurídica de esta organización sindical, conforme a los estatutos y a la ley como lo establece. Como segundo punto, también uno de los requisitos muy importantes del libelo es que si cuando aquí demanda una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio o cualquiera una de las personas o representantes legales de esta organización sindical o estatus jurídicos. El objeto de la demanda es uno de los requisitos también muy importantes que se tienen que establecer acá en este libelo. El objeto de la demanda, esto quiere decir qué es lo que la persona está pidiendo o qué es lo que está reclamando. La narrativa de los hechos también es otro de los requisitos importantes que tiene que establecerse en el libelo, y allí se apoya la demanda. La dirección del demandante y del demandado para la notificación a que se refiere el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece cuáles son las pautas que van a seguir para llevar esta notificación a la persona que se está demandando. Ahora bien, esos son los cinco requisitos del libelo de la demanda cuando es un juicio, cuando vamos a un juicio laboral procesal. Ahora, cuando se trata de demandas concernientes a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además de lo indicado anteriormente, primero, la naturaleza de la enfermedad o del accidente del trabajador de la empresa, el tratamiento médico que él ha recibido, ¿verdad? O que está recibiendo, si está recibiendo un tratamiento actual. El centro asistencial donde lo recibe o si lo recibió y ya terminó con este tratamiento. Naturaleza y consecuencias del problema de la lesión que tiene el trabajador y una descripción breve de las circunstancias por el accidente. ¿Cómo se presenta un libelo de la demanda? ¿Cuál es su forma de presentarlo? Tenemos su forma de presentarlo de dos maneras. Debe ser presentado por escrito, ¿verdad? Y también puede presentarse esta demanda en forma oral ante un juez del trabajo. Este juez del trabajo, como cabeza del proceso, ¿verdad?,
él podrá reducir esta declaración oral, la puede reducir en forma escrita y en forma de una acta. Ahora lo dejo con mi compañero Edwin Jimeno, que va a continuar con la exposición. Continuando con la exposición, hablemos ahora de lo que es el despacho saneador. El despacho saneador es como una figura dentro del procedimiento laboral que permite la depuración del proceso, de todos los vicios que pueda afectarlo y permitir que el mismo continúe, ¿verdad? Como bien es sabido, el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que en la audiencia preliminar no se permite la sustanciación de la misma, no se permite la incidencia de cuestiones previas. Sin embargo, la ley, en este sentido la ley es un poco flexible y nos permite en esta instancia del procedimiento alegar algunas cosas como la falta de jurisdicción, el defecto de forma y otros. Ahora bien, ¿qué sucede? Una vez que pasamos esta audiencia preliminar, el juez está en una posición donde tiene dos consideraciones. La primera de ellas es que él logre una solución después de la mediación y el arbitraje, y en este caso daría por concluido el proceso laboral. La otra posibilidad que tiene el juez es la decisión de la realización del despacho saneador a instancia de parte o de oficio para que el juicio continúe de una manera depurada. Continuando, la contestación. En este caso, la contestación la podemos definir como un recurso o un acto procesal mediante el cual el demandado responde a los alegatos que el demandante interpone contra él en la demanda propiamente dicha. En la contestación de la demanda podemos establecer que se encuentra establecida en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y esta establece que una vez concluida la audiencia preliminar, sin que haya sido posible la conciliación y el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los 5 días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda. ¿Qué debería incluir? Entonces, en esta contestación de la demanda, el demandado debe incluir los hechos que está alegando su contraparte, por decirle algo. Tiene que ajustar también en ella los hechos de hecho y de derecho, y también aquellos recursos que él debería interponer para contradecir la demanda interpuesta por su contraparte. Una vez que estos fundamentos de su defensa han sido admitidos, los cuales, una vez que estos hechos han sido admitidos, entonces el juez le da procedimiento y admisión a la misma, ¿verdad? A la contestación de la demanda. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el demandado puede no dar respuesta a la misma y se tenga algo como un confeso, y todos aquellos argumentos alegados por el demandante se tendrán como ciertos y plenos. Posteriormente a esto, el Tribunal de Juicio tendrá 3 días para enviar el expediente y considerar lo expuesto por el demandado, como una parte de la defensa que interpuso él ante la demanda. Es todo, ahora lo dejo con mi compañero Pedro León. Yo soy Pedro León y voy a hablarles de las formas de terminación del proceso laboral. Y aquí vamos a ver una serie de maneras que la Ley Orgánica Procesal Laboral tiene para que el proceso laboral termine, comenzando por la forma más tradicional, que es la sentencia. Se supone que se corre un juicio laboral y en cualquiera de las instancias hay una sentencia que pone fin a ese proceso. Pero hay otras maneras. Una de ellas es el desistimiento. ¿Cuándo ocurre un desistimiento? Cuando hay una incomparecencia del demandante. Es decir, la persona que está coaccionando a la otra
no asiste al acto, por lo tanto el juez tiene la obligación en ese momento de sentenciar la finalización del proceso por esa incomparecencia. Otra forma es la admisión de los hechos, en la cual incurre el demandado cuando no comparece. Hay una incomparecencia del demandado en cualquiera de las instancias del proceso, y entonces allí igualmente el juez tiene la obligación de decretar la finalización del proceso por esa incomparecencia. Hay una forma que generalmente se da o puede darse en la audiencia preliminar, que es la conciliación, pero eso no basta para que se dé en cualquier estado y grado del proceso. Y esa conciliación es precisamente la que busca el juez de mediación a través del uso de los medios de autocomposición procesal. Él va a tratar de que las partes allanen sus diferencias y lleguen a un acuerdo, y ese acuerdo pone fin a esa controversia, porque lógicamente se allanan las partes. Hay otra manera de terminar el proceso, que es la confesión de parte, y esa confesión de parte opera cuando el demandado no contesta la demanda. No olvidemos una cosa que es muy importante: la contestación de la demanda tiene por objeto que el demandado admita aquellas cosas que debe admitir en la demanda y que contradiga o rechace aquellas con las que no está de acuerdo. De tal manera que si él no contesta la demanda, hay una presunción en su contra o a favor de la parte demandada que establece que esa confesión de parte es una admisión de los hechos o una confesión. Otra manera de terminar el proceso es el arbitraje. El arbitraje es un recurso procesal de que se valen en este caso las partes para llamar a un tercero, que en este caso es una junta de arbitraje, para que en su nombre tome una decisión respecto a la controversia, y esa decisión la vacíe o la establezca en una cosa que se llama el laudo arbitral. Este laudo arbitral, la decisión es de obligatorio cumplimiento por las partes. También se puede dar la finalización del proceso laboral por incomparecencia de las partes, o sea, ni el demandado ni el demandante asisten, por lo tanto no hay proceso que seguir porque los dos decidieron no acogerse al proceso. Hay otra manera de terminar el proceso laboral, que es la perención, y la perención se produce cuando existe inacción prolongada de las partes en cuanto al impulso del proceso. No olvidemos de que el impulso procesal le corresponde a las partes, no es competencia del juez. Entonces, el juez solamente espera que las partes hagan ese impulso, y cuando el mismo no ocurre, y cuando transcurre un año sin que haya habido ninguna acción de ninguna de las partes, entonces automáticamente de pleno derecho opera la perención. Hay dos figuras que, sin ser específicamente razones de terminación del proceso, sí constituyen una razón para que el juez declare la extinción del proceso cuando se demuestra que la causa prescribió, es decir, que se venció el tiempo en el cual el demandado podía demandar ese derecho que está pretendiendo reclamar. Vamos a poner un ejemplo. En los casos de accidentes laborales, la oportunidad que tiene la persona para demandar es de 5 años. Si él deja pasar esos 5 años y hace una demanda por ese accidente de trabajo, es muy probable o debería suceder que se declare la sentencia inadmisible porque prescribió el caso. Es lo mismo que sucede con la cosa juzgada, porque si se pretende entablar un juicio sobre algo que ya ha sido tratado en otro juicio y tiene condición de cosa juzgada, pues sencillamente no hay proceso laboral que pueda surgir de esa pretensión del trabajador. Otro aspecto de gran importancia que debemos tener en cuenta es el control de la legalidad. Para entender qué es el control de la legalidad, debemos tener en cuenta que los casos decididos en segunda instancia y los laudos arbitrales, cuando la causa principal
tienen un monto superior a 3.000 unidades tributarias, pueden ser objeto de casación, es decir, ser recurridos ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia como última instancia. Ahora bien, los casos que están por debajo de esas 3.000 unidades tributarias no tienen este recurso procesal, es decir, no pueden ser objeto de casación. Sin embargo, existen algunas razones para que sí puedan ser considerados un recurso de casación para ellos. ¿Cuándo? Cuando se viola o amenaza o hay amenaza de violación de normas de orden público. Por ejemplo, cuando no se cumplió el procedimiento correcto en la admisión de las pruebas, o cuando en algún procedimiento se cometieron errores fundamentales que violaron el procedimiento, entonces opera el control de la legalidad. O cuando hay una sentencia contraria a reiteradas decisiones jurisprudenciales de la Sala de Casación Social, es decir, que un juez decide de manera jurisprudencial sin haber tomado en cuenta las sentencias que sobre casos similares ya han habido en esa sala. Entonces allí opera de pleno derecho el control de la legalidad, perdón, de pleno derecho no, es a solicitud de parte. La parte que se considera lesionada en sus derechos pide ese control de la legalidad. Ahora, ¿cuándo lo pide? ¿Cuándo se pide el control de la legalidad? 5 días después de la sentencia del Tribunal Superior. En 5 días se presenta el escrito solicitando el control de la legalidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que es muy importante este punto. ¿Cuáles son las consecuencias de un control de la legalidad? Pueden ser 3. Una, que sea inadmitido. Si es inadmitido por la Sala de Casación Social, sencillamente lo que está diciendo es que se ratifica en todas sus partes la decisión del Tribunal Superior y queda perfectamente firme. Pero si es admitido, pueden suceder 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Primero, que se decreta la nulidad del fallo del Tribunal Superior y se ordena la reposición del caso al momento procesal en que se cometió el intuerto. Vamos a suponer, volviendo con el tema de las pruebas, que el procedimiento de prueba no se cumplió de acuerdo a lo establecido en lo que reza la ley procesal laboral. Entonces, el juez que ve el control de la legalidad va a ordenar la reposición de la causa al estado de la prueba. Quiere decir que el juicio va a comenzar de nuevo desde el momento de la evacuación de las pruebas, si fuera el caso. Otra cosa que puede suceder es que ya no declare la reposición, sino que declare, se abrogue la decisión de la cuestión de fondo del asunto, es decir, decide el fondo del asunto y como consecuencia de eso anula el fallo del Tribunal Superior y el fallo que vale es el que, en este caso, el juez que está decidiendo en la Sala de Casación Social es el que va a tener vigencia y el que va a tener valor de cosa juzgada, porque esta sí es la última instancia. Muchas gracias.